Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestro primer podcast de licitación pública en Colombia. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que se titula Aprovechando las licitaciones para expandir tu empresa. Para este tema estamos con Miguel Camacho, director de licitadores.co. Miguel, ¿cómo estás? Hola Fabián, un gusto saludarte nuevamente. Gracias por la invitación y sí, la idea es hacer un formato el día de hoy de preguntas, resolver esas preguntas que pueden tener las empresas, pero acá hay un asterisco enorme. Hoy vamos a hacer el episodio enfocado a las empresas que ya están posicionadas en el mercado, ¿sí? No a las pequeñas empresas que están empezando, que no tienen experiencia, sino a esas empresas que ya están ejerciendo en el mercado y que, digamos que están viendo las licitaciones públicas como una alternativa para crecer su empresa. Ok, vale, súper interesante, Miguel. Entonces vamos a hacer unas preguntas concretas para que nos des unas respuestas también que sean concisas, fáciles, para que la gente también las pueda entender, ¿vale? Entonces, si Listo, te vamos a por parece, ello. Súper. empecemos, entremos en materia. ¿Podrías explicarnos cómo las empresas se pueden beneficiar específicamente de participar en procesos de licitación pública? Bueno, principalmente es lo que busca todas las empresas, Fabián, y es factor económico, ¿sí? El principal factor para participar en licitaciones es el factor económico. Sí. Y es, digamos que la alternativa que podemos tener para tener un pagador que no va a estar en quiebra, ¿sí? Hay muchas empresas que han trabajado con otras empresas privadas y después de prestar sus servicios les dices, no, qué pena, estamos en insolvencia, no tenemos recursos, demandas, todo el tema. No, con el Estado no se va a quedar sin dinero. El Sí. Estado es una organización, es un Estado, pues el Estado no nos va a decir, oiga, no tengo para pagarle, ¿sí? Entonces ese es el primero. El segundo, evidentemente, el reputacional, ¿sí? Hace un tiempo tuvimos una invitada y ella nos decía, oiga, fue muy bonito para nosotros estar en una empresa en donde eh, eh, pudimos participar en un proceso de contratación, nos lo adjudicaron, era un tema de cubrimiento de medios, estar allá con el gobernador, con el alcalde, ver cómo funciona, ver qué está pasando en el estado, Sí. desde la parte de apoyo logístico, de apoyo de cobertura, fue bonito, ¿sí? Entonces, no solamente es lo bonito, sino cuando tú sacas tu brochure, Sí. no solamente vas a decir, ah, yo trabajo con esto, trabajo con este, trabajo con este, yo trabajo con este, sino ya vas a decir, oiga, yo he tenido experiencia con el ministerio tal, con la gobernación tal, con la alcaldía tal, y eso le va a dar un posicionamiento importante a tu empresa. O sea, ¿Sí? lo que tú dices tú es que la reputación de la empresa es importante. Sí, evidentemente hay un factor económico, pero también hay un factor netamente reputacional. Claramente, desde que tú seas un buen contratista y ejecutes bien los proyectos, ¿no? Claro. Ok, Miguel. Y bueno, respecto a esto que nos hablas de las empresas, ¿qué crees tú para una empresa mediana en este caso que desea como incursionar en licitaciones públicas? ¿Cuáles serían esos primeros pasos que se deberían dar? ¿Qué recomendaciones darías o la preparación específica? El primer paso fundamental es hacer un estudio de mercado y determinar, oiga, si tengo posibilidades o no tengo posibilidades de trabajar con el Estado. Ok. ¿Sí? Y eso es importantísimo, ¿por qué? Porque no vamos a tener esa ilusión, ¿sí? Por ejemplo, si yo me dedico a importar productos súper específicos donde realmente no va a tener la necesidad del Estado, pues es muy difícil, ¿cierto? Claro. Entonces, si yo, no sé, traigo aviones comerciales para distribución, no sé, transporte de tantos pasajeros, Sí. ¿el Estado contrata la adquisición de esos aviones o no? Claro, es como aprender a identificar lo que realmente tu empresa está haciendo, el producto que estás ofreciendo. Y claro, o sea, yo qué voy a vender, Claro. qué voy a ofrecer y si el mercado estatal lo consigue. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo de los aviones. Sí. Si yo vendo helicópteros, pues miro cuántos procesos de contratación se han salido de helicópteros y si ello me puede significar a mí una oportunidad de negocio. Claro. ¿Sí? Si en el proceso, durante un año salen 15 procesos de contratación para alquilar o vender X cantidad de helicópteros, bueno, entonces ya tenemos 15 oportunidades, puede ser interesante, o puede que salgan 100, o Ok. por el contrario que durante los últimos 5 años solamente haya salido un proceso de contratación relacionado con helicópteros. Entonces lo fundamental es saber si hay mercado.
Claro, ¿sí? como lo primero. Exacto. Ya después de esto empezar a verificar los requisitos. Entonces te pongo un ejemplo, sector de transporte. Entonces, si yo voy a suministrar el servicio de transporte en cualquier metodología, requiero autorización del Ministerio de Transporte para hacerlo. Y eso pasa con la salud. Entonces, si yo soy una IPS que quiere prestar los servicios ocupacionales o si quiere prestar algún tema, yo tengo que tener alguna autorización, ¿sí? Entonces tengo que entrar a revisar procesos similares y decir, ah, vea, en estos procesos pidieron esta autorización, pidieron estos otros tipos de requisitos. Y empezar a organizar un poco la empresa. Entonces muchas empresas tienen el personal vinculado, pero no tienen una organización documental. Entonces es importante tener las hojas de vida de los profesionales, de los funcionarios, actualizados. La experiencia, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tú contratas a alguien, le dices, oiga, necesito un perfil que tenga 5 años de experiencia en tal labor. Sí. Entonces, con la hoja de vida, los soportes, cuál es su experiencia, porque el día de mañana nos pueden pedir un coordinador, un director, un supervisor con tanto tiempo de experiencia y si tú lo tienes pero no tienes la documentación y no la vas a alcanzar a conseguir, pues realmente estás perdiendo una oportunidad de negocio. Entonces, cuando tú sabes que vendes, Sí. cuando sabes que el mercado sí existe y cuando identificas los requisitos, ya ahí sí empiezas a decir, oiga, sí puedo empezar como a ser un contratista interesante. Ya después empezaremos a mirar el modelo de negocio, los costos, los requisitos territoriales, ¿sí? Entonces yo dónde tengo la cobertura, en dónde los están pidiendo, si necesito tener sedes, si no. Bueno, digamos que hay muchos aspectos, pero me quedaría con tres. Entonces los tres primeros elementos o requisitos que deben tener en cuenta las empresas para participar en contratación, Sí. para resumir. Uno, tener muy claro qué es lo que van a vender, productos o servicios. Dos, hacer un estudio de la demanda por parte del Estado, si sí lo contratan o no lo contratan. Y tres, cuáles son los requisitos técnicos que nos piden, autorizaciones, hojas de vida, sucursales, bueno, todo lo que pidan allí para poder decir, tengo la capacidad de participar o no tengo la capacidad de participar. ¿Crees tú de pronto en estos tips que nos das o en estos primeros pasos que nos recomiendas que sea bueno de pronto mirar las otras empresas que ofrecen lo mismo que ofrece mi empresa? De pronto para poder ver si en realidad me falta algo, si puedo de pronto ser un poco mejor en ciertas cosas que la otra empresa. Claro, benchmarking lo llaman los técnicos especializados. Y es básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar toda la documentación es pública, Sí. dediquémosle un espacio a revisar las ofertas de los demás, cómo está su composición, cuál es su organización, cuál es su experiencia, ¿sí? Y con base en eso yo puedo determinar, yo tengo aspectos, unas oportunidades muy buenas, o por el contrario tengo unas situaciones por mejorar, unas oportunidades de mejora, y si requieres una inversión económica, si tengo la capacidad para invertir ello, ¿cierto? Ok. Porque te pueden pedir el día de mañana, no sé, hablemos de un caso hipotético, que tengas un dron, una flota de drones 4K especializados con una autonomía de duración de 6 horas, Ujú. pero tú tienes dentro de tu flotilla drones con autonomía de 2 horas y no graban en 4K. Entonces tú ya dices, sí está el mercado, pero no tengo los X cantidad de millones que me pueda costar la inversión de traer esta flotilla de drones y adquirirlos y tenerlos disponibles. Ok, sí, qué importante es eso también. Bueno, te queríamos hacer otra pregunta. En tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos específicos que pueden enfrentar las empresas medianas en las licitaciones? Y aparte de eso, ¿cómo podrían superarlos? Desafíos de una empresa mediana es complejo. Es complejo porque ya salimos de la mínima cuantía, que lo hemos hablado acá, que es la modalidad en donde primariamente participan empresas pequeñas. Y empezamos a hablar de cifras un poco cuantiosas, ya dejamos de hablar de 90, 50, 60 millones de pesos y Sí. empezamos a hablar de cifras importantes que pueden ser 500, 800, 2000, ¿sí? 4000 millones dependiendo del flujo de caja de la empresa y su experiencia. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de competir con grandes.
Entonces, evidentemente, una de las cuestiones más complicadas va a ser el tema financiero. Entonces, si yo voy a participar en un proceso de contratación que me piden un capital de trabajo muy grande, ese es un desafío. Sí. ¿Sí? Ya el financiero empieza a ser un punto importante porque vas a tener que tener tu registro único de proponentes con estados financieros desarrollados. Que creo que es lo más, para las empresas es como de lo más duro, ¿no? Sí, o sea, Ser tener un financiero. capital de trabajo de 2.000, 3.000 millones de pesos tiene que tener, ¿sí? Claro. Ahora, si estamos hablando de medianas, entra dentro de la categoría de MIPYMES, pequeñas, micro y pequeñas empresas, ¿sí? Bueno, Sí. digamos que esté ahí como en el limbo, ¿no? Entre la pequeña y la mediana empresa, podemos hablar de una posibilidad, si estamos catalogados de pequeña, de limitar los procesos cuando a ello haya lugar, ¿sí? No solamente en mínima cantidad se va a limitar el proceso. Si ya estamos hablando de mediana, que no me aplica limitaciones, el principal desafío es entender los requisitos puntuales de los procesos de contratación y determinar yo cómo puedo sacar los puntos. Entonces, desafíos importantes, determinar cuáles son los procesos, por ejemplo, eh, aspectos importantes de desempate. ¿Cuáles son los causales de desempate? Y empezamos a hablar de vinculación de personal en discapacitado, mayores no pensionados, en procesos de reincorporación y demás. Entonces esos son factores que ya tú sabes, claro, yo ya tengo el mercado, la experiencia, la capacidad financiera, pero el mercado es muy grande y hay empresas que también lo cumplen. Entonces, ¿cuáles son mis factores diferenciales? Tanto los técnicos, es decir, mis drones duran 10 horas de autonomía y son los que graban en 4, en 5K, si ello existe, pero adicionalmente tengo la parte de criterios de desempate, mis personas discapacitadas, digamos que esa función social que el Estado reconoce y por ende da un puntaje adicional. O sea que eso también son aspectos importantes a tener en cuenta, ¿no? Claro, cuando tú ya eres una mediana empresa, cuando eres ya estás ahí entre pequeña y mediana, puedes empezar a trabajar en esa parte social, que pues evidentemente no solamente por la contratación, sino porque ayudas a una población que lo necesita y ello te va a hacer una vinculación importante, te va a ayudar a tener ese diferencial. Entonces, importante, conclusión, uno, identificar los requisitos técnicos de lo que yo puedo cumplir y de lo que no, cuáles son mis fortalezas, por así decirlo, y en esa manera poder empezar a tratar de enfrentar a las empresas pues que ya son muy grandes. Sí. Y dos, la parte social. Implementemos aspectos sociales, implementemos esas cosas que podamos ganar puntaje para que el día de mañana que nos enfrentemos y tengamos, digamos que los mismos puntos que una grande que no tenga implementada su parte social, podamos tener ese punto a favor. Qué interesante todo eso que nos cuentas, Miguel. ¿Qué estrategias de innovación y crecimiento recomendarías tú a las empresas medianas que quizás buscan expandirse a través de las licitaciones públicas? Bueno, yo creo que hay dos aspectos importantísimos a tener en cuenta. El primero es el factor técnico, ¿sí? Yo ya lo conté en otro episodio, cómo el factor económico de uno de nuestros clientes se vio beneficiado al momento de implementar sistemas de información tecnológica, ¿sí? Y cómo eso fue el primer año arrasador, ¿sí? Proceso de contratación que se presentaba tenía una probabilidad muy alta de ganar porque tenía unos precios muy competitivos. Sí. El año pasado, cuando se fue a presentar con los mismos precios, ya la competencia le había igualado precios porque también habían implementado sistemas de información. Entonces, importante determinar muy bien qué es lo que yo hago y cuáles son los procedimientos y cuáles son esas cuestiones que yo puedo optimizar para que los costos y los tiempos de producción sean competitivos. Sí. Eso es el primero y fundamental. Y el segundo, yo sí recomendaría una asesoría experta. Claro, importante. Te pongo un ejemplo. Tú no dejarías que el arquitecto que vaya a diseñar tu casa realmente tenga otra profesión y que sea, qué sé yo, comercialista internacional. ¿Sí? Sí, no, claro. Entonces, cuando te digo que una consultoría no es que te vengan a decir, no, es que yo soy ingeniero, es que yo soy comercial, es que yo soy autónomo y yo me dedico a licitaciones y soy el experto en licitaciones. Claro, puede que sí, pero ¿dónde está tu perfil? ¿Dónde está esa hoja de vida de tu consultor
que te va a permitir a ti decir, claro, el día de mañana voy a hacer una argumentación buenísima en la cual pueda pelear o pueda llegar a entre sí. El episodio pasado hablamos de pasaportes Sí. y eso es un ejemplo muy bueno de cómo una buena asesoría, un equipo jurídico que pueda acompañar, es importante tenerlo. Entonces, posicionamiento técnico y una excelente consultoría, ya sea interna o externa, pero que la persona que esté encargada de licitaciones tenga el conocimiento legal, técnico, para poder blindar a la empresa en cualquier situación que se pueda presentar. Ok, sí, claro, porque si buscas de pronto tener la mejor experiencia para que te ayuden a licitar con el Estado, pues tienes que igual buscar a los mejores, se supone, ¿no? Que estás Exactamente, exactamente. Lo buscando lo puedes mejor. contratar por nómina, que es un poco más inversión y logística y toda la metodología además, Sí. o un externo. Lo importante es, como dicen, lo barato sale caro. Es verdad. ¿Cuáles serían esos consejos claves para que una empresa mediana mantenga su competitividad en el proceso de licitación pública? No, los consejos claves son aprovechar las etapas procesales, ¿sí? Y esto es para pequeña empresa, para grande y para todas. Todas. Aprovecha las etapas procesales, aprovecha las observaciones. En el podcast pasado hablamos muy, muy fuerte de la importancia de las observaciones, Sí. ¿sí? Las etapas procesales tienes que estar pendiente. No haya que te falte un documento que no esté claro, que te toque subsanar y por no estar pendiente de eso, perdiste el tiempo y te rechazaron la oferta. Y esos son errores que pasan. Y una buena preparación. Entonces, siempre lo hemos hablado en este podcast, es importante identificar los factores habilitantes, tener la documentación completa, ¿sí? Lo más importante en los procesos de contratación que es la preparación, prever lo previsible. No haya y sea que haya un proceso donde tú puedas aplicar, que seas experto, que puedas hacerlo y no tengas el requisito más básico para contratar en una modalidad diferente a mínima cuantía, que es el registro único de proponentes. Miguel, y finalmente, ¿cómo ves el futuro de la contratación pública en Colombia? Creo que evidentemente el futuro de la contratación pública es muy bueno. El país viene desarrollando unas obras y unos proyectos muy desafiantes, ¿sí? A nivel enorme, como podemos saber el metro, el tema de conectividad, el tema de llegar a esos sitios en donde no hay iluminación, digamos que eléctrica por cables, y Sí. empiezan a trabajar con energía solar. Hay unos proyectos muy desafiantes, muy interesantes, ¿sí? Para grandísimas empresas, pero también hay proyectos para empresas medianas, hay proyectos para empresas pequeñas. Cuál es ese aspecto importante que deben tener? Prepárense, capacítense. Ustedes no van a aprender a licitar en un curso de 2 horas, así como yo no voy a aprender mañana cualquier actividad de un profesional, no voy a aprender a hacer pan en un curso de De 2 horas verdad. online para aprender a hacer pan. Entonces, creo que el futuro es para muchas personas, para muchas empresas, salen muchísimos procesos de contratación, se puede participar y se puede ganar de una manera transparente, organizada y optimizada para lograr los fines de la empresa. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por estas preguntas, por resolvernos todas estas inquietudes, por tu tiempo y esperamos también poder tener una próxima oportunidad con nosotros para seguir resolviendo más preguntas y inquietudes que salen, que nos No, surgen. Fabián, con todo gusto. Un gusto saludarte y estamos así. Chao, chao. Chao, gracias.